Hola a todos, saludos. Mi nombre es Miguel Rosa, director, escenógrafo, dramaturgo y de todos los sombreros que me pueda poner en el teatro. Teatrero, yo creo que esa es la palabra que lo resume todo. Y gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Miguel? Primero que nada. Pues mira, todo bien. Aquí entre clases, porque estoy dando clases virtuales. Sigo trabajando para el CEDIN, que es la Escuela Superior de la Interamericana, de la Intermetro. Y nada, aquí me cogiste entre medio de una clase y la otra. Para nosotros es importante, ¿verdad?, conversar con diferentes áreas del teatro. Para nosotros el teatro es súper relevante y, ¿verdad?, está el teatro, ¿verdad?, como lo conocemos, clásico contemporáneo, pero también está el teatro musical. Invitamos aquí a Miguel para que entonces nos hable un poco, ¿verdad?, sobre su trayectoria, ¿no?, en este plano de lo que es teatro musical. Sé que estudiaste en el Colegio San Antonio, que es el colegio donde yo estudié también. Yes, mira para allá. Sí, clase del 2009 fui yo, eso que yo te vi, ¿no? Y ese proceso. Cuéntanos, ¿verdad? ¿Cómo surge, verdad, este lado artístico de Miguel Rosa López? Yo creo que la vena artística yo siempre la tuve desde chiquito, particularmente en lo que es el área de la dirección y la escenografía, bueno, y la dramaturgia un poco, porque también de chiquito, pues, es como no sé cómo es el dicho que dice, pero dice algo así como que lo que cuando no encuentres lo que quieres hacer, pues entonces créalo tú. Y básicamente desde chiquito yo escribía mucho, hacía obras con mi familia. Y poco a poco pues empecé en la escuela, ya particularmente yo soy de Ponce, pero estudié muchos años en Guayama. Ya cuando estoy en finales de escuela elemental, quinto, sexto grado, me mudo entonces acá a San Juan, al área metro. Y ahí es que empiezo a estudiar en San Antonio. Yo empecé extrañamente como bailando. Porque claro, porque trabajaba en los talent shows de San Antonio, que eran los eventos de la vida. Y empecé bailando, aunque no bailo ahora, ni tampoco soy coreógrafo, pero yo creo que por ahí fue que me fui, por ahí es que comenzó la introducción para mí para lo que es el arte, el teatro y el teatro musical en particular. Y creo que tiene mucho que ver con que, aunque me gusta todo tipo de teatro, me enfoco más en el teatro musical. ¿Por qué? Porque empecé haciendo bailes y cosas que tenían que ver con música y obviamente pues eso al día de hoy lo llevo. Y para mí de San Antonio fue una experiencia de aprendizaje enorme, porque en San Antonio yo creo que aprendimos a que lo que no sabes hacer te lo inventas. Y nos poníamos todos los sombreros, a veces eras el escenógrafo, el director, el coreógrafo, el cantante, a veces actuaba, a veces no te tocaba. So que yo creo que de ahí es que surge lo que en el ambiente profesional quizás llamamos la autogestión, que aquí en Puerto Rico, particularmente muchas de las personas que estamos envueltas en teatro, no solo tenemos un rol, tenemos muchos roles. Yo igual dirijo como diseño, como soy dramaturgo, también soy regidor de escena, soy utilero, o sea que aquí en Puerto Rico yo he tenido la oportunidad de hacer todas las áreas. Vamos, mi fuerte creo que pues es el área de diseño y de dirección. Diseño particularmente porque lo estudié como carrera, como bachillerato, y dirección porque en el pasar de los años lo he tenido que hacer. Reconozco que soy un director de teatro musical particularmente, que es lo que yo llamo un design base, que mi base es el diseño y es bien interesante porque en el proceso de trabajo con los compañeros, mis procesos de dirección comienzan con el diseño de escenografía. Y es por lo general las obras que dirijo, o sea, las obras que dirijo las diseño. Nunca he tenido, creo que todavía no he tenido la confianza en alguien que yo pueda decir, pues yo lo voy a dirigir y tú lo diseñas. Pero creo que siempre ha sido porque particularmente nacen del proceso de diseño y de ahí entonces pues surge la cuestión de dirección y nada, y todo ha sido un proceso de aprendizaje. Para mí es siempre, y siempre será un proceso de aprendizaje. Nunca en la vida sabemos todo. Y nunca sabremos suficiente. Así que es un proceso de aprendizaje no matter what. Y yo creo que eso es lo que me lleva a que todavía 10 años después, 10, 12 años después, pues sigo siendo maestro y sigo envuelto trabajando con estudiantes, ¿no? Y yo creo que los estudiantes jóvenes empiecen a ver ya eso desde ese mentor que está con esos múltiples sombreros, los va a ayudar a eso, ¿no? A convertirse en lo que llamamos el término teatristas o teatreros, ¿no? ¿Verdad? Te pregunto, en CEDIN, que es donde están todos estudiantes, casi todos, ¿también los pasas por ese proceso, además de que estén involucrados desde el diseño, el libreto, etcétera? Yo creo que una de las cosas que ha distinguido, la palabra distinguido está correcta, sí, ha distinguido el proceso de trabajo de nosotros en CEDIN wow, yo llevo ya 8 años allí, que nos ha ayudado a crear artistas completos, ha sido precisamente el que
No es una clase tradicional, es un proceso de taller y obviamente aunque la mayoría de los estudiantes entra al programa de teatro como actores, porque al final del día eso es... No, yo no creo que es porque quieren ser actores o porque esto o lo otro. Yo creo que es que lo que cuando vemos teatro, cuando vemos cine, los que están en primera plana son los actores, o que nuestra primera referencia al teatro es actuar. Y la manera en que trabajamos el taller de teatro CEDIL, los estudiantes cubren todas las áreas. Y para mí es bien interesante porque yo he tenido estudiantes que entran como performers, como artistas, actores, bailarines, cantantes, pero de CEDIL han salido escenógrafos, han salido regidores de escena, han salido coreógrafos, han salido personas que tienen intereses en otras áreas, han salido dramaturgos. Y yo creo que dentro de todo, parte de esto, volvemos, que creo que es lo que distingue el trabajo, el programa, es precisamente que nos enfocamos en eso. Los estudiantes tienen que pasar por un proceso que no es solo lo que el trabajo es artístico o actoral que haces en clase, pero tienes que trabajar en escenografía, tienes que trabajar en iluminación, tienes que trabajar en utilería. En CEDIN somos muy rigurosos con las audiciones, con los procesos de audición, que es algo que en Puerto Rico se ha perdido mucho. Y siempre entonces buscamos la forma en que pues no entraste a la obra como actor, pero mira, puedes hacer todas estas otras cosas, puedes trabajar tras bastidores. Deben poder explorar todas estas áreas en su entrenamiento, ya sea en escuela, ya sea en universidad, ya sea en su carrera, en su preparación, en algún punto. Creo que me hables ahora sobre The Black Box Theater Workshop. Sé que has montado Spring Awakening, Rent, todos estos musicales que son reconocidos. ¿Cómo surge este taller? El workshop, de hecho, nace en el 2011, que de hecho ese fue cuando empecé, el mismo año que empecé en CEDIN, nace el Black Box Theater Workshop en el 2011. Yo lo comencé con una compañera querida mía que se llama Yaisa Figueroa, que todavía trabajamos muchas veces en colaboración. Y surge precisamente porque en Puerto Rico en aquel momento no había habían escuelas, pero no había un taller donde los estudiantes pudieran producir o se pudieran producir obras de teatro musical que fueran experiencias educativas donde el estudiante pudiera seguir creciendo. Y el Black Box surge con la idea de poder crear este taller, que los estudiantes puedan pasar por toda la experiencia de cómo se trabaja una obra de teatro musical, desde que tú vas a esa audición frente a tu panel de jurado y te piden todas estas cosas, llevas un callback y entras entonces al proceso y se da toda la dinámica de la producción de una obra de teatro. Y el Black Box, cuando habla en el 2011, siempre se fue dirigido a estudiantes de escuela superior o recién graduados de escuela superior. Aunque sí en la carga, pues tuvimos personas que eran mayores, ya sea por roles que lo piden, pero siempre se enfocó en el trabajo que se hacía con los estudiantes al nivel que llegamos a lograr un grado de hacer proyectos que eran para mí semiprofesionales. Y eran procesos creativos y procesos de entrenamiento donde era bien rico ver el crecimiento de los estudiantes o el crecimiento de las personas al pasar del tiempo envueltos en el taller. Por ejemplo, hicimos recién dos proyectos que fueron virtuales, que uno de ellos fue Contacto, el otro de ellos fue Recompose, y fueron proyectos que se hicieron por este mismo proceso de crear, de experimentar, de colaborar, y se movieron a convertirse en otras cosas. Recompose luego se presentó junto a Repertorio Español de Nueva York, fue nuestro debut en Nueva York. En el caso de Contacto, pues los derechos de la pieza, que fue una pieza colectiva, pues los compró una universidad en Estados Unidos, o que se han dado oportunidades también de que estos proyectos que se crean por explorar, por producir, por crear cosas nuevas, pues han dado fruto. Sé que hace poco estuviste con el del instituto, ¿verdad? El Instituto de Cultura Puertorriqueña, que se llama Cuatro. Escribiste Books and Lyrics y lo dirigiste también. Háblanos un poco, ¿verdad? Para que la gente entienda lo importante, que es la batalla que siempre yo tengo. Lo importante del workshopping, y especialmente en teatro musical, porque el teatro musical siempre tiene que evolucionar hasta que llegue ese producto final. O sea, Hamilton no se hizo de la noche a la mañana y la gente eso no lo sabe. ¿Verdad? Cuéntanos un poquitito sobre ese proceso y lo importante que es. Es interesante porque en Puerto Rico particularmente, no quiero decir que es que no se hacen workshops, creo que lo que para nosotros es el workshop, en Puerto Rico se trabaja de otra forma. En Puerto Rico sí tenemos la oportunidad de que se han hecho musicales originales y piezas originales, pero lo complejo detrás de esto es que muchas veces los proyectos se tratan o se prueban con público ya en escena.
Y es donde vienen los problemas, porque obviamente pues tienes un musical que es buenísimo, pero de momento el libreto no funciona del todo, o el libreto es muy bueno y la música no funciona del todo. Y entonces ahí es que empiezan los fallos, porque los probaste finalmente frente a un público en una sala de festivales llena, y ya marcaste, ya le pusiste la cruz al proyecto porque no lo debiste haber presentado porque no estaba listo. Y obviamente quizás esto es una cultura que viene de otros países, que los proyectos se puedan pasar por procesos de workshop, pero sí puedo dar fe que aquí en Puerto Rico se han hecho procesos de workshops de musicales, incluso de piezas de teatro. El de 4, que es del Instituto de Cultura, ellos me hicieron el acercamiento el semestre pasado, de escribir una pieza de teatro musical original, obviamente original, que fuera una pieza puertorriqueña. Y nosotros nos tiramos a la misión, obviamente teniendo en mente que los musicales no se hacen en 2 meses, que fue el tiempo que nos tomó a nosotros escribir la pieza. Claro, no teníamos más nada que hacer, estábamos en pandemia, estamos encerrados en nuestro apartamento, o sea que le podíamos meter las 24 horas del día, pero no se crea un musical en 2 meses. En el caso de nosotros, pues trabajé con 2 compañeros, Juan Carlos Rodríguez, que es un compañero músico con el que he trabajado los últimos 6, 7 años, y Michelle Sotomayor, que tuve la oportunidad de conocerla en el primer musical que dirigí aquí en Puerto Rico, que fue Rent en el 2009, hace ya 11 años. Nos juntamos para trabajar este proyecto, y cuando hacemos la propuesta inicial, pues siempre hablamos de, si lo vamos a hacer, vamos a tener que hacer un workshop de esto. No podemos zumbarnos al abismo y tirarlo al frente del público y que nos acribillen en todos lados, porque nos estamos poniendo la trampa nosotros mismos. Y ya de antemano era una misión el pensar que en 2 meses vamos a escribir y trabajar y desarrollar un musical. No era real que lo íbamos a presentar al público así de rápido. Así que tuvimos la oportunidad de por 2 semanas tener un grupo de actores que trabajara con nosotros. Se montó la pieza completa como si fuese una lectura dramatizada. Hay workshops, los workshops varían. Hay workshops que se monta el musical como tal completo. Obviamente esos son workshops que son mucho más largos. En el caso de nosotros pues eran workshops de 2 semanas. Así que lo que se hizo fue lectura. Y básicamente es bien interesante porque es un proceso colaborativo y de creación, como mismo si fuese el que estuviesen montando la obra. Y van a surgir el proceso de trabajo de mesa, donde los actores van a hacer todas las preguntas que yo como dramaturgo necesito que me hagan desde una perspectiva y ojos frescos para poder seguir, ok, esto no está claro, esto no se entiende, pues vamos a seguir buscando por aquí. Hace falta una canción que aporte a este momento, que mueva la acción hacia adelante, y eso es lo tricky, el truco y que es lo complejo de los musicales. Se conoce como una obra musical, una pieza de teatro que la música lleva la historia de principio a fin. Ojo, no es lo mismo una obra con música que una obra de teatro musical, y ahí es donde está el factor complejo o el misterio detrás de cómo hacer que un musical funcione, porque existen muchos musicales donde la música simplemente es un complemento, pero no aporta a contar la historia. Entonces la gente piensa que es una obra de teatro musical, pero no, es una obra con música. Y así hay muchas obras. Hay una obra de teatro musical, es otra cosa. Y en este proceso de workshop, pues uno tiene la oportunidad de probar el material, ver qué cosas funcionan, ver qué cosas no funcionan y seguir desarrollando, porque el foco no es el factor escénico, es el factor creativo en términos de dramaturgia, en términos de música. ¿Qué hace falta para que la obra funcione y qué cosas no hacen falta y puedes quitar? Y en el proceso de hacer el workshop de 4, que estuvimos 2 semanas trabajando con ellos todas las noches, fueron 48 horas de trabajo con los actores, en adición al tiempo de trabajo que estuvimos nosotros como creativos. Hubo escenas que se reescribieron, te puedo decir que hasta el último día de la presentación, porque finalmente hubo una presentación privada para las personas del Instituto de Cultura y algunos invitados del elenco y de la compañía. Pero en el proceso, pues ese mismo día cuando se dieron notas antes de la presentación, pues fue como que esta escena no va, esta escena va como se hizo hace 2 días, y vas en ese back and forth probando cosas, siempre teniendo en mente que aunque estás trayendo un público privado, es un trabajo en proceso. Y los actores tenían claro eso, y los creativos teníamos claro eso, y el público tenía claro eso. Estás viendo un trabajo en proceso. Esto es una muestra, es un highlight de lo que queremos hacer. Y fue bien interesante el proceso porque obviamente aquí yo siempre cuando estoy como diseñador y director, o en este caso como dramaturgo y director, pues tengo que saber dónde tiro la línea, porque muchas veces el problema de ser uno mismo el que hace las dos cosas es que no sabes cuándo estoy contestándole la pregunta como dramaturgo y sé la respuesta, o cuándo te estoy contestando la pregunta como director y tengo la respuesta parcial.
Y es bien interesante porque cuando escuchas las líneas en las voces de los actores, y cuando escuchas las preguntas y las interpretaciones de los actores, te das cuenta de, ok, esta es la respuesta que estaba buscando, o aquí hace falta esto, o espérate, la escena está mal escrita porque se interpretó de esta manera y no es aquí donde yo quiero ir. Y eso pasó mucho con este proyecto, con el de Cuatro, tuvo un elenco maravilloso por las maracas, que hicieron maravillas en 2 semanas y fue bien interesante porque si algo yo tengo que decir, lo he dicho toda la vida, que los actores en Puerto Rico están rankeados, y en este proceso fue bien rewarding y la satisfacción fue inmensa y genuina porque obviamente ellos hasta, o sea, les estábamos pidiendo de todo y era música hoy, aprende, tienes 2 días para aprender toda la música y ya vamos a hacer 2 días de trabajo de mesa y esta producción, este proyecto tiene una particularidad, que es que los actores también tocan la música, eso que había otro día que era para aprenderte la música y otro día para aprenderte movimiento y nadie titubeó, nadie dijo que no, la experiencia para ellos fue obviamente enriquecedora en todo el sentido de la palabra. Pero es bien interesante y una de las cosas que a mí me gusta y fue una de las razones por las que también con todo el trabajo que tengo y estoy dando clases también, pues quise aceptarlo, es porque creo grandemente en que hace falta que en Puerto Rico se creen piezas de teatro musical originales. Estamos muy acostumbrados, y yo me pongo el sello, estamos muy acostumbrados y es la vía fácil el pagar derechos de autor para una obra de teatro musical, Mamma Mía, Rent, whatever, In the Heights, y producirla, porque ya el trabajo está hecho, ya es un trabajo probado y todas estas cosas, pero sí, yo creo que sería riquísimo que se siguieran creando piezas de teatro musical nuevas porque tenemos a la gente, tenemos los recursos. Y es dinero que se queda acá y son oportunidades de empleo que se quedan acá. Comisionale trabajos a dramaturgos que queremos escribir, comisionale trabajos a músicos, artistas que quieren crear. Yo creo que una de las cosas que para mí dentro de todo ha sido muy enriquecedor y me ha llenado de satisfacción de esta propuesta, de esta ventana que abrió el Instituto de Cultura, fue precisamente el que yo siempre había querido que se me diera la oportunidad. Para mí fue cumplir un sueño de niño. Y el que alguien me llamara y me dijera, te voy a comisionar esta pieza porque quiero que hagas un trabajo, para mí fue, ¿por qué te voy a decir que no? Y mucho menos ahora que tengo todo el tiempo del mundo. So que yo creo que es una iniciativa que se debería seguir dando, pero yo creo que es darte la oportunidad de poder probar ese material y probar que funciona y dónde puedes seguir, tú sabes, ajustando las piezas. Todas las obras de teatro que vemos en Broadway, además de que están años y años y años pasando por procesos de workshops, Hamilton estuvo 7 años, In the Heights estuvo 10 años, y menciono esas dos porque quizás son los trabajos más conocidos, y pasaron por montones de workshops. Y es complicado, porque yo sé que obviamente el público en Puerto Rico, particularmente en lo que es teatro musical, la gente lo que busca es lo comercial. Y por eso quizás es más fácil producir una obra que ya es conocida a producir algo nuevo. Pero yo creo que es importante que como puertorriqueños, como artistas puertorriqueños, demos la oportunidad de que se creen nuevos trabajos y que seamos en la manera en que podamos ser optimistas y lancemos el proyecto para que la gente lo vea y que se mueva. O sea, no podemos tampoco esperar de la noche a la mañana que vamos a zumbar un estreno de una pieza original puertorriqueña y vamos a estar, tú sabes, pegados con funciones los próximos 3 meses, porque esa dinámica no existe aquí en Puerto Rico, ¿no? Eso es de afuera y no es que no se pueda hacer, pero es un proceso de educación, también es un proceso de educación y también hay que educar al público si queremos que siga apoyándonos y viniendo al teatro. Creo que sí, creo que es algo que se puede hacer poco a poco. Aquí hay talento, aquí hay un montón de talento, como tú dices, en ese mismo workshop se le pedía al actor que tocara el instrumento, que cante, que se aprenda esto de un día para otro, y ellos están dispuestos a eso, Y a eso, y eso jugar abiertos. Eso mismo que dices es bien interesante porque nosotros el reto mayor que teníamos con la pieza, cuando yo primero digo la locura de que yo quiero que sean actores músicos, que todo el mundo me lo cuestionó hasta el último momento. De momento tú te pones a pensar, ok, pero ¿qué actor puede ser? ¿Qué actor puede ser? ¿Qué actor puede ser? Nosotros teníamos listas de personas que podíamos llamar y personas que también llamamos directamente y los invitamos a audicionar. Claro, parto de la premisa que fue un proceso cerrado, pues porque era un proyecto que estaba en desarrollo y todo lo demás. Imagínate si cuando la pieza se produzca, yo hago audiciones abiertas, la cantidad de personas que van a venir, que son actores, que son cantantes, que son músicos y que también bailan. Sí, no, y es eso, ¿verdad? Es el hecho de que hay una generación que tiene ese deseo, ese hambre de querer, ¿verdad?, hacer teatro musical. Igualmente, es ir poco a poco, crear estas oportunidades para todos ellos entre talleres y workshops y luego convertirse, ¿verdad?, en un proyecto
ya listo para estrenar, en el cual, mira, en Broadway, no solamente todos en Broadway, hay tours que van por todo Estados Unidos. Igual uno puede crear ese tipo de disciplina de uno crear acá en San Juan y luego hacer tours por la isla y hasta ir a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahora el teatro musical es bien accesible a través de las plataformas, a través de las plataformas de streaming como Netflix. Tú encuentras a Hamilton, está en Disney Plus, en Newsies, los musicales los puedes ver en las diferentes plataformas, o que hay una accesibilidad mayor al teatro musical que no teníamos antes. Incluso en YouTube los puedes conseguir. So que yo creo que ahora hay una accesibilidad también que ya no tengo que ir a Broadway, aunque yo sigo siendo fanático de que debe de ser en persona que lo veas, pero no todo el mundo tiene los recursos o no todo el tiempo tenemos, no siempre tenemos el tiempo para darnos el viajecito a Nueva York, a Inglaterra, a México. En México se produce mucho teatro musical, en España se produce mucho teatro musical, en Argentina. ¿Por qué en Puerto Rico no se puede hacer? Y se hacen piezas que son conocidas como se hacen piezas que son originales y están en cartelera por años y aquí se puede. Lo que pasa es que es un proceso, no va a pasar de la noche a la mañana, no podemos esperar que de la noche a la mañana se puso la pieza y éxito rotundo, porque sí puede pasar, pero no siempre va a ser el caso. So que yo creo que sí es arriesgado, sí es sacrificado, créeme que lo sé, porque lo he tenido que vivir, pero no es imposible, no es imposible. Sí, pero de verdad que gracias, porque realmente estás llevando esa voz cantante, como decimos nosotros. Yo creo que es algo bien importante. Yo sé todo ese sacrificio que uno hace, imagínate en un montaje original, o sea, es el doble, el triple, pero se puede poner ese granito de arena que ahora es uno y luego se sigue multiplicando, porque yo sé y estoy segura que esto se va a seguir convirtiendo en algo que va a ser, de aquí a 5 años estaremos diciendo como que, wow, recuerda aquel momento de aquellos primeros musicales y ahora estamos con esta otra cartelera, y es porque realmente tenemos personas como tú, Miguel, que están decididos a querer aportar aquí a Puerto Rico y traer tu conocimiento de afuera y traerlo acá a nuestros estudiantes, porque los estudiantes son los futuros, ¿verdad? Los futuros artistas, el futuro público, la futura audiencia. Si nos enfocamos como educadores en educar a la próxima generación de audiencia que vamos a llevar a ver teatro, vamos a estar en un win-win situation por el resto de la vida. Sobre 10 años que llevo de maestro, yo solo he tenido 6 estudiantes que han continuado estudios en actuación. 6 de 10, 11, 12 años. Otros han estudiado otras cosas que se relacionan a las artes, pero actores, yo he tenido 6 estudiantes que han estudiado directamente actuación. Claro, han salido otros que son actores que no han hecho sus bachilleratos necesariamente enfocados en actuación, pero 6 que han estudiado eso. Pero te puedo asegurar que todos los estudiantes que han pasado por mí tienen apreciación por el teatro, porque la primera experiencia que los estudiantes tienen en el teatro es cuando van a ver las piezas estudiantiles que los llevan los maestros, particularmente los maestros de español. Y eso es por eso es que es bien importante que cuando los llevemos al teatro, esa primera conexión que tengan sea maravillosa, porque esas son las personas que después van a querer ir a ver las funciones cuando se produzcan X o Y obra más adelante. Así que te lo vendo al chavo. Gracias, Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias y gracias por la invitación también. Sí, súper. Me pueden buscar en Instagram @Miguel Rosa Theater Design y yo creo que por ahí es donde único estoy ahora mismo, no estoy en más ningún lugar.